pedido, rogado al Señor del tema que al estudiar con respecto a la iglesia de Dios en la tierra, queríamos presentarlos. Entonces llegó ese día y aquí estoy con mi hermano Arnaldo. Un gusto tenerte, hermano Derly. Realmente Amén. Siempre Amén. he dicho que es un milagro tenerle al hermano Derly con nosotros. Es una obra que el Señor ha hecho delante de nuestros ojos. Así Amén. es que qué gusto tenerte, mis hermanos. Amén. Y presentarles entonces el Señor solamente sabe, ¿verdad?, a quién va a llegar estos, para que también puedan analizar cómo lo hemos hecho, si estas cosas realmente son así. Entonces, con ese deseo, con ese pensamiento, deseando que sea el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, haga su obra en cada corazón de los que van a oír, ya sea en vivo o después, que sea Él quien los conduzca a toda verdad. Por eso queremos iniciarlo cantando este himno número 13, Oh Dios, mi soberano Rey. Amén. Oh Dios, mi soberano Rey, a ti daré honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará, y su ferviente petición Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. Amén. Amén. Entonces, hermano Derly, puede guiarnos con una oración. Amén. Dios Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En tu presencia, Padre celestial, nos arrodillamos en esta hora con la fe puesta en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ante el trono de la gracia depositamos, Señor, nuestra confianza y nuestro corazón, Señor, como así lo tenemos. Amén. Pedimos, Señor, que nos perdones y que nos limpies con tu sangre expiatoria, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo, el bautismo de tu Espíritu Santo, para que este estudio, Señor, sea de gran bendición para muchas personas. Aquí, humildemente, Señor, nos presentamos ante ti en este sábado maravilloso para pedirte que hagas uso de nosotros como instrumento en tus manos, Señor. No porque lo merecemos, sino porque ha sido tu voluntad, Señor. Sino porque nos has llamado, Señor, como pueblo en este mundo para hacer uso de nosotros como instrumento, Señor. Qué privilegio, Señor. He aquí nuestro corazón, Señor, te lo entregamos, y que sea, Señor, tu Espíritu el que hable y el que imparta el mensaje. Amén. Y toda persona que oiga y que vea, Señor, este estudio, Señor, esta presentación, sea iluminado también por tu Espíritu Santo, Señor. Todo aquel sincero de corazón, al escuchar, Señor, este mensaje, pueda ser edificado y transformado por este mensaje, y pueda poner su vida en tus manos, para que forme también parte de este pueblo que está siendo formado para impartir el último mensaje a este mundo. Gracias, Padre Celestial,
En tus manos nos entregamos, en tus manos entregamos esta obra, Señor, para que sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos y te agradecemos. Amén. Amén. Entonces, como decíamos, en este mundo se enseña mucho acerca de la religión, acerca de Dios. Incluso muchos hablan del Dios de la Biblia. Pero siempre hay un peligro cuando nosotros no tenemos presente la presencia del Espíritu Santo, porque es el único ser que puede ayudar al ser humano a llevar a entender la palabra de Dios tal como el Señor lo desea. En el libro de Salmo 119, 130, dice claramente que la exposición de la palabra de Dios alumbra o hace entender a los sencillos y a los simples. O sea que, hermano, esto quiere decir, los simples y los sencillos son aquellos que se dejan enseñar por las palabras de Dios. No son los ignorantes, no son los ingenuos solamente, sino aquellos que permiten que el Espíritu Santo sea el maestro. Ellos son los simples, ellos son los sencillos, y con ellos el Señor puede trabajar. Por eso nosotros queremos compartir con ustedes este tema que ha quebrantado nuestro corazón, porque hemos visto en el mundo las enseñanzas de la palabra de Dios, de las religiones que se han levantado, y tristemente las religiones mismas no se llevan juntos, no pueden andar juntos, porque cada uno va con sus ideas y hacen con las propias ideas que tienen. Por eso decía que atendamos ese versículo de Salmo 119, 130. Analicemos con nuestra propia vida para ver si somos nosotros simples, si estamos listos para decirle al Señor, quiero entender como tú quieres. Porque si yo agrego algo, entonces estaré haciendo lo que yo quiero. Entonces tal vez eso esté ocurriendo con muchos de nuestros hermanos, porque hay varios la cual hemos visitado, y uno de ellos, nuestro hermano Derlis aquí presente, no siguieron la misma idea que el hermano Derlis. Por eso en esta mañana el Señor va a estar ayudándonos primero a nosotros y a aquellos que también tienen esa posición de ser simple y permitir que el Espíritu Santo lo guíe, entenderá. Entonces sabrá si cómo es el pueblo de Dios, cómo es la familia que Dios tiene en esta tierra, cómo es y cómo debe ser, cuál es la senda que debe seguir. Por eso el título es Religión y el Estado, separación, ¿verdad? Religión y el Estado, sí, en la historia. Y yo quiero leerles aquí a ustedes lo que está escrito en Marcos 12, el 29 al 31. Esto también se encuentra en Mateo 22, 40. Y allí dice, y Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor Dios, el Señor uno es. Amarás pues a tu Señor, tu Dios, de todo corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, decía Cristo a aquel doctor cuando le preguntaba de qué cosa haría para heredar la vida eterna. El Salvador del mundo entonces le llevó su mente al principio. Cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, este era lo que le declaraba a su criatura cuando procedía de su creador y le decía, yo soy tu Dios, yo te hice, yo soy tu creador. ¿Y cuál es el mandamiento
amarás a tu Creador con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y sabes que vas a amar también a los otros seres que he creado. Ustedes se van a amar, ustedes van a tener el mismo pensamientos, ustedes van a adorar de la misma forma a su Creador. Pueden tener ideas, pero que sea para adorar al Creador, no para pelearse entre ustedes. Eso es lo que Jesús quiso decirle a este hombre. Y eso es lo que nos conducirá a la patria celestial. Cristo, cuando vino a establecer el reino de gracia, nos enseñó estas verdades y las más importantes de todas. El pionero Atellón escribe y dice: estos dos mandamientos existen en la naturaleza misma y en las circunstancias de existencia de cualquiera de las dos criaturas inteligentes en el universo. Existen así. En las existencias de las dos primeras criaturas inteligentes que alguna vez tuvieron lugar en el universo, cuando se creó la primera inteligencia y no hubo otra criatura, pero él mismo, como le debía a su Creador su existencia, como le debía a Dios todo lo que era o podía ser, corazón, alma, poder, mente y fuerza, le correspondió rendir a Dios el tributo de todo esto y amar a Dios con todo su corazón y toda su alma y toda su mente y toda su fuerza. Y esto es el primero de todos los mandamientos. Es el primero en la naturaleza y existencia del primero y de todos los demás criaturas inteligentes. Entonces, en base a esto, pregunto al hermano Arnaldo, según el estudio que has hecho, hermano Arnaldo, ¿qué te parece? Ahora nosotros, casi ya 6.000 años, ¿verdad? Después de que surgió este planeta, de que Dios hizo, ¿verdad?, Adán y Eva, ¿será que las cosas cambió? ¿Será que nosotros ahora ya podemos, aparte de Dios, amar otras cosas también, ¿verdad? Al Estado, a los gobernantes o cualquiera de este mundo. Esa es mi pregunta, hermano, y el tiempo entonces es tuyo para responder. Amén, hermanos. Bendiciones, hermanos y hermanas que nos está viendo. Entonces, vamos a empezar. Y la pregunta que hizo el hermano Miguel es, sabemos que Dios no cambia, ¿verdad? Es el siempre, de ayer, hoy y siempre. Entonces, pero la Biblia y espíritu de profecía y la historia nos va a comprobar, hermanos y hermanas. Entonces vamos a empezar con la primera diapositiva: religión y el Estado en la historia. ¿Dónde empezó el Estado? Entonces vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Ahí dice, el Estado empezó con Nimrod. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Ahí ya dice, y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret y Acab, y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces ahí empezó el Estado. Ahí pasamos a Génesis, hermano Derling, Génesis 12:1. Abraham se separó del Estado, dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre en la tierra
que te mostraré. Y ahí vemos, hermanos y hermanas, que Dios siempre, ¿verdad?, separa la iglesia y el Estado. Porque ahí, por ejemplo, ¿qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, por eso dice ahí, Abraham se separó del Estado. Y ahí dice, y dijo Josué a todo el pueblo. Ahí vamos a conocer a Abraham en dónde estaba. Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham. Ahí vemos que padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Dios tenía que llamar a Abraham para que sea su pueblo, para que sea su iglesia. Ahí separa el Estado de la iglesia. Hermano. Sí, en Egipto Moisés tenía que ser apartado del Estado, dice él. Y vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 24, 26 y 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hechos capítulo 7, versículo 38 dice, 39 también, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea que entonces, hermano Arnaldo, hasta este punto, según las escrituras, con Nimrod comenzó un reino distinto a los establecidos por el Señor. Exacto. Y el Señor entonces tuvo que llamar a personas que, como Dios siempre observa en la tierra, y vio en Abraham que podía aceptar, ¿verdad?, el llamado de Dios. Y entonces tuvo que sacarlos de allí, ¿verdad?, de esa tierra, a fin de prepararlo para ser un pueblo Su iglesia. distinto, su iglesia, ¿verdad?, separarlo del Estado. De la misma forma hizo entonces, hermano Derli, Con Moisés. Sí, de la misma forma. Y hay que llevar en cuenta también que Nimrod comenzó su reino en la tierra de Sinar. Y sabemos históricamente que la tierra de Sinar es la primera civilización aquí en la tierra. Sí. Una de las primeras civilizaciones. Y en esa tierra comenzó el reino, se podría decir, humano, fundado por Nimrod. Y cuando Dios le llamó a Abraham, Abraham y su parentela se encontraba en esa tierra, en la tierra de Sinar. Sí. Y era necesario que Abraham escuchara a Dios y salga de esa tierra donde se había establecido el reino de Nimrod, o el reino humano sería. Sí. Y entonces Abraham ahora sale y Dios forma de él una iglesia, su pueblo, pero por motivos de desobediencia también, el pueblo nuevamente va y entra en Egipto, y en Egipto nuevamente se mezcla el pueblo con el mundo, se podría decir, con el Estado. Sí. sí. Y ahora de Egipto nuevamente Moisés como líder es nuevamente dirigido y guiado para que saque nuevamente al pueblo de Dios. Le llamó otra vez Dios. Le llamó nuevamente Dios, le preparó, y Moisés tuvo que hacer una elección de dejar la tierra de Egipto y salir. Y dice ahí en Hechos que estuvo en la congregación en el desierto, dice, o sea, se apartó de Egipto, del Estado, en ese tiempo, y Dios formó su pueblo otra vez aparte en el desierto.
Esto es lo extraordinario, porque imagínate, Dios no dijo a Moisés que dependiera de Faraón, ¿verdad? De sus panes, de sus carros, de sus caballos, Exacto. sino que lo apartó, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Porque en la Biblia queda registrado los hechos milagrosos, fantásticos que hizo Dios en esa tierra, Sí. para separar de ese estado a su pueblo. Y qué triste, porque como dice también Hechos, ¿verdad? Allí en el capítulo 7:39 dice, el cual dice nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuántos hoy en día también, ¿verdad? Aceptan de que Dios desea que el pueblo de ahora también dependa de él, así cuando le llamó a Moisés que dependiera de él. Y el Señor ha demostrado su fuerza, ¿verdad? Que Él puede sostener a su iglesia. O sea que es suficiente nuestro Señor para mantener a su iglesia, si es que la iglesia depende totalmente de Él. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y solamente, ¿verdad? Por desobediencia, nosotros le desechamos a Dios de nuevo, y por eso volvemos, ¿verdad? Al estado, a Egipto, a sus carros y a sus fuerzas. Por eso acá, por ejemplo, también dice, esto ocurrió, como estamos viendo, con Nimrod, ¿verdad? Dice que él se puso delante de Dios. Ese delante de Dios quiere decir, lo enfrenta, o sea que le dice, Sí. Señor, yo no me interesa tu ley. Sí. Yo no me someto a los Voy a hacer mi propio reino. Yo haré mi propio reino, Sí. mis propias normas. Sí. Entonces lo enfrenta a Dios. Entonces dice el pionero Atellón, ahora, si estos dos grandes mandamientos hubieran sido observados por el hombre en la tierra, y si el hombre nunca hubiera pecado, siempre habría sido una religión perfecta y suprema. Y ahí nunca podría haber existido un Estado. Dios siempre hubiera sido para cada uno alguien reconocido como el único gobernante, su ley como la única ley, su autoridad como la única autoridad. Habría sido gobierno, pero solo el gobierno de Dios. Ahí hubiera sido la sociedad, pero solo la sociedad de los santos. Y no habría podido haber o existir ningún Estado. El deseo del Señor entonces era que su pueblo dependa absolutamente y totalmente de Dios, teniendo en cuenta estos dos principios de la ley. Y qué triste, si nosotros comprendemos esto, ¿verdad, hermano Arnaldo, hermano Derlis? No hay forma de pelearnos, no hay forma de seguir una religión distinta a lo que el Señor ha establecido. Si en nuestro corazón permanece esa ley que debemos de amar con toda nuestra fuerza a nuestro Creador y depender de Él, ¿verdad? Y amar a nuestros hermanos, qué distinto sería. Eso es lo que nosotros deseamos, hermano, establecer aquí en Paraguay, con nuestros ejemplos. Por eso, hermanos, el enemigo ha hecho cosas para que nosotros nos dividamos, para que nosotros nos peleemos, pero alabamos al Señor porque dependemos de Él. Y nosotros no queremos por eso ya mezclarnos con el Estado. Ya creo que estaría bien, hermano Arnaldo, hasta aquí, ¿verdad? Viendo cómo Dios hizo con Abraham y con Moisés, Sí. que su iglesia pida ayuda al gobierno, al intendente o a las comisiones vecinales y seguir manteniendo en su sistema en estos días. Y ahí se cumple, hermano, el versículo 39, a la pregunta, ¿verdad? No podemos hacer, pero ahí dice, ¿verdad? Sino que le desecharon
Entonces nosotros si pedimos ayuda al gobierno, al Estado, entonces vamos a desechar y vamos a poner primero al Estado, al gobierno, encima de Dios. Y ahí leímos que el primer mandamiento, ¿qué dice, hermano? Amarás al Señor tu Dios Con todo, toda tu fuerza, con todo. toda tu alma, tu mente y corazón. Amén. Y también nos dice Dios, si necesitamos algo, clama a mí y yo te responderé. Porque Él cuida de su iglesia, porque sabemos que nuestro Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra y es poderoso. Entonces, no podemos nosotros pedir ayuda al Estado como iglesia, porque Dios se paró desde el principio y será hasta el final. O sea que, hermano Derly, ¿crees entonces que esta iglesia puede animarse a sostenerse solo en Dios y depender totalmente de Él sin la necesidad de acudir a un poder de Estado? Claro que sí, hermano. Por supuesto, como dijimos, Dios mismo desde el principio estableció su pueblo. Desde el principio, por ejemplo, si me pueden ayudar a leer Génesis 3:15, ahí leemos la primera profecía donde Dios mismo hace separación Sí. de dos generaciones. Voy a leer, hermano. Sí, hermano, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Dios estableció una iglesia aquí en la tierra representada por la mujer, que es la mujer pura que representa al pueblo de Dios desde el principio. En toda la Biblia encontramos esa representación Sí. que Dios usa para representar a su pueblo, la mujer y su simiente. En todas las edades hubo pueblos de Dios y de diferentes maneras Dios guió a su pueblo. Y también había una serpiente siempre desde el principio, una serpiente que tenía también su simiente, Que se oponía a que la se iglesia. oponía a la iglesia, por supuesto, Sí. se podría decir, dos poderes. Entonces, lo que leímos que pasó con Nimrod fue el primer representante de Satanás aquí en la tierra, y Satanás siempre establece su reino aquí en la tierra, sería un reino terrenal y humano. Entonces, Dios siempre ha hecho una diferencia grande entre su pueblo y su simiente, y la serpiente y su simiente. Entonces, teniendo en cuenta ese principio que Dios mismo estableció, nosotros debemos estar conscientes, basado en la palabra de Dios, que de ninguna manera la iglesia pura debe depender o de tener nada que ver con el Estado, que es un reino terrenal, porque el reino de Dios es celestial, así es que espiritual y celestial. Sí. Así es que nosotros, como pueblo de Dios, podemos confiar en Dios únicamente y seguir por fe, y Dios nos guiará y Dios mismo hará su obra. Pero de ninguna manera debemos buscar el apoyo terrenal. Sí, o sea que de esa forma no estaríamos amando a Dios tan solamente de todo corazón, ¿verdad? Y como bien dijiste, hermano Derlis, apenas cayó el hombre, bueno, el Señor estableció su iglesia, ¿verdad? Que es la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo, Es Cristo. ¿verdad? Claro, Y nosotros debemos de depender de Él, de Cristo. ¿verdad? Y ¿acaso habrá otro como Jesús? ¿Verdad? Imposible. Imposible. Y también está la simiente de la serpiente, que es el dragón, ¿verdad? Que quiso ser Dios. Así es que, así de sencillo, ¿verdad? Por eso es que no podemos dejar de mirar, siempre debemos tener en mente Salmo 119, 130. Si somos sencillos, estos son sencillos para entender, ¿verdad? O si no, seamos sinceros, si no vamos a poder depender tan solo de Dios, entonces seamos sinceros, porque de otro modo seremos engañadores. Porque muchos hoy en día dicen, no, Dios para eso puso al gobierno, nosotros podemos acudir y ellos nos ayudan. Pero cuando hacemos eso,
fíjate que el mandamiento de Dios, el segundo mandamiento, el Señor aclara que Él es un Dios celoso. Y si yo dependo del gobierno, si un intendente me hace a mí un favor, si soy agradecido, ¿qué tengo que hacer con el intendente? Votar. Debo de ir a votar por él y también darle una palabra de gratitud a un hombre. Imagínense. Y el Señor hizo al hombre, dice las Escrituras, para su gloria. Para gloria mía lo he creado, dice. O sea que el Señor espera de nosotros toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento, que Él es nuestro absoluto dueño. Y como cantamos el himno, nuestro soberano Dios. Así que, hermano Arnaldo, entonces continuamos con las citas bíblicas. Amén. Dice después de Egipto, Números capítulo 23, versículo 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. ¿En quién? En Dios. Y no será contado entre las naciones. Y en Éxodo 33, versículo 16 dice, ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, apartado, dice ¿no? Sí. Apartado. De todo el pueblo que está sobre la faz de la tierra. Hermano Derlis. Sí, justamente esta lectura que hemos leído en número 23 y eso 23, 16, claramente nos dice que el pueblo de Dios tiene que estar apartado de los intereses, sería del Estado. ¿Por qué? Es importante lo que mencionaste, hermano Miguel, porque muchas personas afirman de que Dios estableció también autoridades aquí en la tierra y puede hacer uso de esas instituciones para ayudar a su pueblo también. Hay muchas personas que afirman eso. Sí. Y hay que también darle también una explicación a ese punto para que... O sea que todas esas explicaciones nosotros tenemos en las Escrituras. Como el Señor es el dueño absoluto de todo, a pesar de que el dragón tiene también, ¿verdad? Aquí su iglesia, sus gobernantes, ¿verdad? Su representante. ¿Cuántas veces el Señor los ha utilizado para proteger a su pueblo? Claramente. Eso en la historia se ha demostrado, ¿verdad? Pero también el Señor ha dejado bien claro cuando los sirios vinieron contra Eliseo. El Señor abrió los ojos a Jesse para demostrarle que Dios tenía su ejército también rodeado y no pudieron hacer ello. Cuando Esdras y Nehemías salieron, por ejemplo, de Medo-Persia para reconstruir Jerusalén, le ofrecieron ellos sus caballos y sus soldados, ¿verdad? Pero tenemos nosotros allí la respuesta de Esdras, así como de Nehemías. Nosotros confiaremos en el ejército de nuestro Dios. Iremos a hacer su obra y dependeremos solo de Él. Entonces por eso nosotros no podemos ahora tratar de enseñarle a la gente de que Dios puso a esos estados, a esos ejércitos para beneficiarnos también a nosotros como pueblo. No. Llegará un momento, ¿verdad?, de que Dios, así como hizo con Jesse, ¿verdad?, el secretario de Eliseo, se le va a demostrar que ellos nos atacarán. Pero mientras Dios permite que se predique el evangelio, usarán a ellos también, ¿verdad? Claro. Así como te acordás de Pablo cuando le estaban por matar ya a patadas, ¿quién apareció allí? Apareció el tribuno, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué le dijo? No vayas a querer llevar la gloria. No vayas a querer llevar la gloria, porque es el Señor quien me defiende. Él te trajo a ti para esparcir a estos que me querían matar. Imagínate. Sí. Entonces, ¿cómo el Señor utiliza a esos soldados también, verdad? Sí. Pero es una evidencia, hermano Derlis, que esos están bajo el mando del dragón, pero Dios lo controla en su inmensa misericordia. Eso es importantísimo, hermano. Gracias porque muchas personas tal vez quieren entender
Y al ver esto, con la ayuda del Señor lo entenderán. O sea, el pueblo de Dios, para hacer la obra, de ninguna manera deben depender o querer apoyarse del brazo humano, o sea, del Estado. Tal vez Dios establece las autoridades aquí en la tierra, pero ¿para qué? Para exaltar sus leyes, para hacer cumplir sus leyes. Por ejemplo, el tema de robar, el tema de no matar, el tema de que una persona comete crímenes. Entonces hay una justicia aquí en la tierra que también está muy pervertido, pero Dios todavía lo controla. ¿Para qué? Para que sea exaltada la ley de Dios. La ley de Dios. Pero en ese sentido, nosotros debemos sí de respetar a las autoridades, pero mientras no depender de él para hacer la obra, como iglesia. Ni pedir ayuda. Ni pedir ayuda para hacer la obra. El Señor fue claro al decir, ¿verdad? Hagan todo con ellos. Pablo también. Y sí. Si lo que es impuesto, bueno, paguen. O sea que ustedes anden en reglas, ¿verdad? Pero de ninguna manera nosotros encontramos que debemos de depender del Estado. Su pueblo debe de depender de Dios. Aquí vamos a hablar de la teocracia. El patriarca y profeta nos explica que una teocracia es un gobierno que deriva su poder directamente de Dios, dice. El gobierno de Israel antiguamente era una verdadera teocracia, era realmente un gobierno ejercido por Dios. Patriarca y profeta, página 754. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, dice. Entonces, su iglesia debe estar entonces atento a estos, ¿verdad? Uh-huh. Por eso debemos de ser celosos. ¿Por qué nosotros estamos presentando este tema, hermano Arnaldo? Porque justamente allí dice, ¿verdad?, que no se debe disminuir nada de lo que ya estableció el Señor, sino debemos de guardarlo. Y eso es lo que deseamos, ¿verdad?, que se analice, que se estudie. Aquellos que tienen sus grupos, sus religiones, que se analicen, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios, si realmente es el Creador, es su Dios. Y si lo aman de todo corazón, ¿verdad?, y si lo siguen solo a Él, dependiendo de Él. Si depende totalmente de Dios o del Estado. Entonces, vamos a seguir. Estamos también usando este libro de Atellón, La separación de religión y el Estado, patriotismo cristiano, de Atellón. También si algún hermano o hermana quiere, aquí en Paraguay podemos hacerle llegar físicamente, y lo que están en otros países en PDF. Entonces nos dice, comentario de Atellón: en consecuencia, por parte de Israel fue solo a la lealtad a los principios de una teocracia pura. Entonces ellos solo dependían de Dios. Dios, su único rey. ¿Quién era su único rey? Dios. Su solo gobernante, su único legislador, que posiblemente podría hacer que el gobierno tuviera éxito. Pero la lealtad a estos principios exigía que cada uno de las personas debían reconocer constantemente la unión y presencia permanente de Dios, y reconocerlo como su único rey, gobernante y legislador, en toda la conducta de sus vidas diarias. Sin embargo, es por fe, así como Abraham, ¿verdad? Y Moisés, por fe salió de Egipto. Abraham también por fe salió cuando Dios le llamó. Que Dios habita en el corazón y gobierna en la vida. Amén. Y eso está en Hebreo 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, claro, es la cita y la palabra de Dios, hermano. Entonces, el tema de que Israel no se mantuvo en la teocracia, eso le llevó a pecar y apartarse de Dios completamente. Pero también dice aquí que eso se debe aplicar individualmente y personalmente en la vida de cada uno. Porque aquí al terminar el comentario dice que por fe Dios habita en el corazón y gobierna La vida. en la vida, dice. Y ese es el segundo tema que vamos a presentar esta tarde. Dios mediante, vamos a abarcar más también en esos temas, ¿verdad? Y así hay que prepararte, hermano Derlis, porque te van a preguntar por qué estás aquí. Bueno, después de Moisés y Josué, ¿qué pasó después de Josué y Moisés? Jueces, capítulo 2 y versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces, capítulo 2, versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. Entonces así también en la corporación, ¿verdad? El pueblo, nosotros debemos conocer la historia, cómo surgió el pueblo adventista. Entonces ahí dice, ahora por ejemplo en 2026, dice, y toda aquella generación también que no conoció a Dios, donde dice. Se levantó después. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no conocía la historia adventista. Porque si nosotros estudiamos cómo el pueblo adventista que está profetizado en Apocalipsis 10, cómo surgió, entonces al estudiar, ¿verdad?, la historia, vemos que el pueblo adventista se apartó de Dios, que hubo una generación que no conoció el principio adventista. Y ahí se unieron, ¿verdad?, con el Estado, y ahora vemos en vivo y en directo lo que está sucediendo en la iglesia grande, en la conferencia general, que nosotros le decimos, ¿verdad?, corporación. Por eso, siguiendo las líneas, ¿verdad? Nosotros hemos visto los pioneros que dependían de Dios, así como Cristo enseñó a ese doctor de la ley. Ellos amaron a Dios con toda su mente, ¿verdad?, con todo su corazón y fuerzas, y esperaron el retorno de Cristo, y así murieron. Esa iglesia debería de haber continuado, pero el enemigo hizo su obra. Ya también vemos eso, que el enemigo también tiene establecido es su iglesia en este mundo, ¿verdad? La Biblia, Cristo lo llama el príncipe de este mundo, o sea que se adueñó de este mundo. Pero ahora el poder, todo poder, ¿verdad?, ya vuelve a tener Cristo. Por eso nosotros ya no tenemos miedo para hablar de esto, ¿verdad? Porque si tuviésemos miedo no estaríamos presentando estos temas. Porque imagínate todo el poder del Estado contra nosotros, pero nosotros ya confiamos en nuestro Señor, ¿verdad? Que es poderoso y que destruyó los ejércitos del faraón. Entonces, qué bueno saber la profecía, hermano, y cómo el Señor ha levantado a su pueblo, y lo mismo está haciendo ahora. Lo mismo está haciendo ahora. Por eso, hermano, nosotros nos sentimos preocupados, ¿verdad? Y de que los sinceros hijos de Dios puedan ver
y puedan reconocer. En el segundo tema vamos a abarcar más estos. Amén. Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué, Patriarca y Profeta, página 591. Estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer a la ley de Dios, desearon librarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Allá acá empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar de teocracia Sí, a la monarquía. dejaron a Dios y dice ahí la exigencia de que se creara una monarquía. Entonces ahí vemos, hermanos y hermanas, la consecuencia, lo que le pasó digamos, a la iglesia de Israel y asimismo también a la iglesia adventista corporativa. Sí. Y a muchos de los que salieron, ¿no? Ahí está también eso. Hay muchos ministerios, ¿verdad?, que ya salieron, que, por ejemplo, ¿por qué los grupos, verdad, salieron de la corporación? Porque Iglesia y Estado estaban unidos. Pero ellos salieron e hicieron lo mismo. Se unieron otra vez, se registraron con el Estado, entonces está siguiendo igual que la corporación. Por eso Dios está llamando a un pueblo, así como Abraham, para que sea un pueblo diferente, apartado, que no siga costumbres o tradiciones de otra iglesia, sino obedeciendo y dependiendo totalmente de su Creador, Amén. que es el Rey del universo, Amén. hermanos y hermanas. Sí. Y cabe recalcar, hermano, que aquí dice, la pregunta sería, ¿cuál es el motivo por la que el pueblo de Israel quiso cambiar el fundamento de su gobierno de la teocracia a la monarquía? Y el motivo era que querían parecerse a las demás naciones. Ya no querían, mejor dicho, ser una nación distinta, una nación muy peculiar, se podría decir. Entonces querían ser también Como las otras naciones. como las otras naciones. Y lo mismo pasó en la iglesia. Hablando específicamente de la iglesia adventista del séptimo día. Porque en 1844 no es que Dios empezó a dar nuevas verdades. Las verdades que la iglesia adventista, los pioneros entendieron en la Biblia, son verdades eternas, son verdades que existían por toda la eternidad. Son verdades que fue revelado a Adán, a Enoc, a Noé, a Abraham y a todas las generaciones. Pero como ya sabemos, y en otra ocasión seguramente vamos a estudiar cómo fue sepultado esas verdades durante 1260 años, nuevamente Dios levantó un pueblo que pueda levantar en alto esas verdades enterradas por el poder humano. Como siempre el Señor ha hecho, ¿verdad? Como siempre ha hecho el Señor. Siempre ha llamado y libertado. Cuando ya el pueblo dejó totalmente a su Dios, siempre hubo remanente, ¿verdad? Que mantiene la historia, que reconoce que solo al Todopoderoso debe servirlo. El Señor se manifestaba, así como la esposa de Manoah, para levantar un libertador. Y así en la historia mandaban profetas para llamar la atención del pueblo, ¿verdad? Que vuelva a Dios. Y la misma cosa hoy sucede. Sí. Dios tiene su pueblo, su remanente, que de verdad teme a Dios y desea respetarlo, desea amarlo, desea servirlo solo a Él. Entonces, a través de ese remanente, Dios está llamando la atención también al pueblo para que los que escuchen esto puedan analizarlo y que puedan volver a Dios y dejar, ¿verdad? Dejar sus fundaciones, dejar todas aquellas dependencias del Estado, renunciar todo eso. ¿Qué testimonio daría si se hicieran eso, verdad?
Amén, hermano, porque cabe recalcar también que Dios, importantísimo esa parte que Dios, ¿se acuerdan ustedes también que cada vez que se presentaba a Dios o se revelaba a Dios en nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, a cualquiera de los profetas o patriarcas, siempre usaba la palabra: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? O sea, Dios siempre dirigía la mente, ya sea a Gedeón, ya sea después a hombres que nacían que eran llamados para defender la verdad. Se le llevaba, la mente de ellos se le llevaba al principio, porque Dios llamó a Abraham como patriarca, como padre de la fe, para formar un pueblo aquí en la tierra. Y su hijo de promesa era Isaac y después Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Entonces, para conocer cómo Dios estableció el pueblo de Israel en esta tierra, Dios siempre hacía el llamado de volver a estudiar, a entender lo que Abraham recibió de Dios. Volver al principio, a la fe verdadera. A la fe verdadera, exactamente. Sí. Y de la misma manera hoy, sí, para que nosotros podamos entender cómo fue establecido un pueblo a partir de 1844 en esta tierra, debemos volver al principio, debemos de estudiar junto con los pioneros y el espíritu de profecía, y sí o sí, si nosotros somos leales y fieles a Dios, no podemos tener nada que ver con el Estado, porque Dios establece un pueblo distinto, separado, porque las verdades distintivas que el pueblo adventista, en la que cuando fue formado, por supuesto, tenía que predicar, no tiene nada que ver con el mundo. El mundo tiene un principio y el mundo tiene una meta que alcanzar, y esa es la de establecer un reino terrenal y progresar aquí en la tierra. ¿Y cómo puede estos dos reinos tan diferentes unirse, mantenerse unidos, si los dos tienen principios tan diferentes? O sea que no se puede. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Amén. Avancemos. Bueno, entonces, ahí en 1 Samuel 8:5, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dice, y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Le dijo, ¿verdad?, al profeta Samuel. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo pidió. Y en 1 Samuel 8:9 dice: ahora pues oye su voz, mas protestas solamente contra ellos, y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Él solemnemente contra ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido. Entonces, ¿qué nos dice ahí el hermano Derby? Sí, que el pueblo de Israel utilizó como excusa los errores de los hijos de Samuel para pedir rey. Ahí dice, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Utilizaron una excusa. O sea que ahí deja bien claro, hermano, de que los que quieren andar basado en sus propias ideas, nunca se va a someter a las normas de Dios. Y va a querer ser como las otras naciones, sin ley, ¿verdad? A hacer lo que quiera, violando todos los preceptos establecidos por el Señor. Entonces, ese pueblo, Samuel, por ejemplo, ya era luego una carga para ellos, pesado era, ¿verdad? Porque Samuel demostró santidad, demostró su amor, así como dijo Cristo, ¿verdad?, al doctor de la ley. Samuel amaba, lastimosamente sus hijos ya no lo amaban a Dios como él. Entonces, bueno, ellos ya no querían andar, ya no querían ser pueblo de Dios. Entonces, por eso pidieron el rey, ¿verdad? Como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Pero eso no era la voluntad de Dios, por supuesto. Sí, esa parte hay que recalcar también, hermano, bien que, bueno, Dios aceptó. Sí.
Pero no era la voluntad de Dios. Pero la consecuencia, ¿verdad? Sí. Le dijo Samuel. Sí. ¿Y por qué Israel se destruyó? Y por esa consecuencia. Ahí está, ¿verdad? Sí. Israel ya no es nación de Dios, Ya no es. porque ellos dejaron a su Dios. Dios demostró su amor y su misericordia, levantando a reyes como David, ¿verdad? Para que sus leyes y sus normas no desaparecieran por completo. Pero clarito el Señor demostró su enojo cuando a Saúl le ungieron rey. ¿Viste lo que el Señor hizo? Y por eso Samuel les dijo, el Señor realmente está muy disgustado con ustedes, porque eligieron rey. Pero aún así, le dijo, ¿verdad? Pero tranquilo, solo procuren hacer qué cosa. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y háblense ustedes, ¿verdad? Unos a otros. Obedezcan a Dios, anden en sus normas. Samuel le dijo eso, Dios está disgustado, porque ustedes ya le dejaron a él, ustedes ya no creyeron más en él. Pero por favor le rogaba, ¿verdad?, que hiciera eso. Pero claro, al decidir, ¿verdad?, ya poner un hombre que tenga jerarquía sobre ellos, Dios después tuvo que destruirle, porque cada rey que vino después se pervirtieron más. Se permitieron. Y Dios sabía eso, por eso la iglesia hoy en día también se pervierte. Nosotros vemos la corporación cada vez más se enriquece, cada vez más se enriquece, cada vez más construyen templos. Pero más lejos de Dios. Y más lejos de Dios. Su amor hacia Dios y hacia los hombres, cualquiera lo notan hoy. Cualquier persona ya no le quiere escuchar a muchos pastores adventistas también, o muchos que se llaman adventistas también, ¿verdad? Porque no hablan de la ley de su Dios. Y entonces la gente se da cuenta de eso. Por eso nuestra misión es grande, nuestra responsabilidad es grande en nuestra tierra, porque tenemos que demostrar ese carácter que Cristo demostró, ¿verdad? Cuando inauguró su iglesia en esta tierra. O sea que pasó entonces los judíos, ya no es nación. Hoy en día muchos defienden a Israel como nación de Dios, no se dan cuenta que ya no es. Ya no es. Muchos alzan a Cristo levantando la bandera de Israel, pero ya no es. El Señor, sus ojos están atentos en aquellos de quienes reciben el llamado para que salgan de sus parentelas y que salgan de sus fundaciones, que salgan del Estado para depender solo de Él. Cristo fija, para el Señor, su pueblo serán aquellos que le obedecen en este tiempo. Vamos a ir continuando porque la hora también... Sí. Entonces ahí seguimos, hermano. Primera de Samuel, Sí. capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Digo Dios. Y qué linda la historia, ¿verdad?, de los reyes también, porque vemos la paciencia y la misericordia de Dios a pesar de todo, ¿verdad? Pero cuando Israel todavía no eligieron rey, como el Señor ha hecho, ¿verdad?, grandes cosas en medio de ellos. Destruyeron al grande enemigo, ¿verdad?, con todos sus ejércitos, 3, 4 naciones. Abraham, ahí ya te das cuenta, ¿verdad? Con sí. 300 personas, ni siquiera se capacitaron para la guerra. Eran 100. ¿Y a cuántos reyes derrotó? A 5. A O sea que esto nos debe animar, hermanos, que dependamos de Dios. Porque si con Él estamos, Él va a pelear nuestra batalla. Pero aquí el hombre, ¿qué dice? El pueblo, ¿qué dice? No dice. Habrá rey y Él va a pelear nuestra guerra. Qué triste. Amén.
Y así también, hermanos y hermanas, estamos presentando con humildad, con sencillez, que la religión y el Estado no pueden estar unidos. Pero, por eso dice ahí en 1 Samuel 8:19, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz. Sí. No quiso oír. Y Dios respeta eso, por eso Sí. dice allí, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jehová a Samuel? Óyenlo, dice. Oyen la voz del pueblo. O sea que Dios respeta las decisiones. Muchos a lo mejor hoy en día va a seguir la misma historia, ¿verdad? Ellos van a encontrar la forma de seguir con sus propias ideas. Tendrán todas las evidencias, pero seguirán con sus ideas. El Señor los respeta. Ahora el fin de ello, ¿verdad?, se va a notar también en el futuro. Bueno, seguimos y... ¿Sí? 1 Samuel 10:19 dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Comentario de Atellón, si hubieran permanecido fieles a este principio, nunca habría existido entre Israel un estado o un reino, porque su rey iba a ser Dios. Claro. Por lo tanto, al anunciar este principio, Dios quiso para siempre que deberían estar completamente separados de tal cosa como un estado o reino en la tierra. Completamente separados. Sí. Números capítulo 23, versículo 9. He aquí un pueblo habitará confiado y ni será contado entre las gentes. Dios había dicho esto de Israel, pero contrario a su expresada voluntad y contra su solemne protesta, de todas maneras Israel estableció un reino y estableció un estado. Cuando hicieron esto, claramente dijeron. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la iglesia dice, o cómo debe ser la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es interesante analizar Primera de Timoteo 3:15. ¿Qué quiso decir Pablo al decir para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios? De acuerdo al contexto, ¿verdad?, que estamos estudiando, ¿cómo analizaríamos entonces ese texto? Si tardos, ¿verdad? Si hay algunas pruebas. Muchas veces dice, no, yo en esta iglesia no puedo permanecer porque Dios no escucha las oraciones, ¿verdad? Dios para hacer su obra hoy en día no hace más. Yo prefiero depender nomás del gobierno, del intendente que me trae todo, ¿verdad? No necesito. Pero ahí Pablo está diciendo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que, ¿cómo cumpliríamos estos? Manteniendo nuestra esperanza fija siempre en Dios. Dependiendo totalmente de Dios. Si falta líder, si falta pastor, si falta hombres que guíen la iglesia, sepan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el director de la iglesia. Por eso Pablo escribió esto, para que la iglesia sepa que él como apóstol, como líder, si tarda o si falta, que la iglesia sepa cómo conducirse, ¿verdad? Que confíe plenamente en su Dios y que lo ame, pase lo que pase. Porque nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros y esa muerte, hermanos, es la muerte segunda. La muerte de Cristo fue la muerte segunda. Y eso hizo por nosotros. O sea que si nosotros por permanecer fiel a Dios morimos, no morimos, hermanos, la muerte segunda, sino una muerte
que se deposita en esperanza. Imagínate, ¿acaso el que confía plenamente en Dios, si sufre, verdad, una muerte repentina en esta tierra por confiar en Dios, perderá su vida? No. No. Y bueno, esa es la iglesia que vive, que permanece, ¿verdad? En la iglesia del Dios vivientes, que es columna y baluarte de la verdad. O sea que hay una responsabilidad muy grande, hermano Hernando, hermano Derlis, con lo que estamos nosotros, ¿verdad? Diciendo y haciendo. Porque imagínense si un día nosotros no soportamos los embates de los gobernantes y todas esas cosas. O sea que nuestra única salvaguardia entonces es depender totalmente del Señor. Amén. Y nosotros, si decimos que somos la iglesia y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice. Pero si estamos registrados y si estamos unidos con el Estado, ¿será que seremos columna y baluarte de la verdad? Y no, porque la mensajera del Señor habla claramente de que cuando se une la iglesia con el Estado, ya niega su fe, ¿verdad? Deja de ser iglesia de Dios. Amén. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ahí vamos a leer. Y como Israel, el depositario y representante de la verdadera religión, para formar una unión de religión y Estado, tuvo que rechazar a Dios. Y así al mismo tiempo es cierto que todas las personas que forman una unión de religión y Estado, al hacerlo también rechazan a Dios, individualmente. Nada puede ser más claro, por lo tanto, que el Dios del cielo y de la tierra, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se opone eternamente a una unión de religión y Estado. Él nunca será parte de ninguna transacción de este tipo. Y Cristo lo demostró. Bien claro, hermano. Cristo lo demostró. Y hermano, qué interesante esto. Yo pienso a nuestros hermanos de que ya oyeron, ¿verdad?, estos mensajes, pero por algún motivo decidieron no unirse con nosotros. No sabemos cuál fue la ocasión, ¿verdad?, o lo que encontró, o no quiso analizarlo más, o tal vez porque no quiere depender totalmente de Dios y bueno, se van de nuevo, ¿verdad?, con los que todavía están con el Estado, todavía tienen sus fundaciones. Qué importante sería que puedan analizar estos, porque hay muchos hermanos, ¿verdad?, que tienen un buen corazón, ¿verdad?, hermanos que tienen dinero, que quieren apoyar la obra de Dios, pero al no entender estos, su dinero están yendo en bolsas rotas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su conciencia lo está haciendo, ¿verdad? Lo están dando aquí, lo están dando allá, porque piensa que este es de Dios, también es de Dios, ¿verdad? Entonces van poniendo, ¿verdad?, su tesoro en lugares equivocados. Por eso es interesante como individuo, ¿verdad?, reconocer a Dios como Dios y que Él nos guíe a dónde debemos de aportar, ¿verdad?, para que nuestro tesoro vaya realmente al cielo. Sí. Entonces estos son textos, hermanos, muy importantes y los sinceros se van a dar luego cuenta, porque hoy en día hay muchos que por internet, ¿verdad?, tienen su iglesia y entonces piden dinero. Porque, por ejemplo, a veces tal vez el Estado le niega, ¿verdad? Se le descompuso algún servicio y a lo mejor el Estado tarda, entonces acude a los hermanos para que manden su dinerito a ayudarlos, ¿verdad? Pero es clarito, hermano, si todavía esa iglesia está unido al Estado, dice claramente que esa iglesia rechaza a Dios. Se opone eternamente, dice, a una unión de religión y Estado. Sí. Él nunca será parte de ninguna transacción de este tipo. De ninguna manera. Y esto es duro, ¿verdad? Sí. Es duro. Pero es por amor, hermano. Nosotros hubiésemos callado. Sí. ¿Entendés? Pero el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas porque por algo el Señor nos dio estas verdades que el enemigo, por supuesto, ha ocultado. Porque lo que el diablo quiere es que nosotros nos separemos de Jesús
todos los días de nuestra vida. El enemigo, perfecto, si nosotros predicamos incluso a los pioneros también, ¿verdad? Pero si no reconocemos a estos, rechazamos a Dios. Y esto es duro, pero por amor lo hacemos, para la honra y la gloria de Dios. Sí, y para que tomemos la decisión también, hermano, porque si apoyamos con nuestro dinero a una fundación que está registrado con el Estado, entonces somos partícipes, dice Espíritu de Profecía, porque solo hay dos tesorerías, de Satanás y de Dios. ¿Y a quién apoyamos? ¿Al Dios verdadero o al enemigo? Entonces, para ir terminando ya, vamos a leer y nos queda dos positivos. Sí, tenemos tiempo, así Sí. que... Pero Israel no lo tendría así. Israel, ¿qué tal si leemos el Deuteronomio? Sí. El otro, sí. Perdón. Ahí no leímos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5 dice, y versículo 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Cuando Israel, ¿verdad?, dependía solamente de Dios, ¿qué era? Obedecía la palabra de Dios, era su sabiduría, su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán del pueblo de Israel y del pueblo adventista si obedecía solamente a Dios? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque Dios va a cumplir su promesa, hermano. Dios va a cumplir su promesa. Por eso animémonos, ¿verdad? No temamos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Nosotros estamos hablando de esto, pero a través de los días se va a notar nuestra fe, por medio de nuestra conducta y de lo que decidimos hacer. Porque bien podemos hablar ahora esto y mañana estar solicitando ayuda al Estado. Exacto. Entonces, seamos fieles y llevemos adelante las obras que estamos estudiando. Y depender de Dios y vivir por fe, porque nuestro Dios es poderoso. Porque dice, mía es la plata y el oro, todo. Y clama a mí y yo te responderé. Ahora sí. Pero Israel no lo tendría así. Israel sería contado entre las naciones. Israel sería como todas las naciones. Y así ha sido desde ese día hasta el presente. Su profeso pueblo nunca ha permitido que Dios se revele Él mismo para el mundo como realmente es. Su iglesia siempre ha estado demasiado dispuesto a ser considerado entre las naciones, demasiado dispuesto a ser como todas las naciones. Ella siempre ha sido demasiado dispuesto a unirse al Estado, a ser parte del Estado, tener la religión como una cuestión de Estado y gobierno, como todas las naciones. Y así es con la iglesia en todo el mundo hoy. Patriarca y Profeta, página 595 dice: como todas las naciones, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferentes de las otras naciones era un privilegio y una bendición especial. Dios había separado a los israelitas de todas las demás naciones para hacer de ellos su propio tesoro, pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos, y aún hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cita fuerte y clara. Tremendo, ¿no? Y aún hoy, dice. Y aún hoy. Subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres. Tremenda, ¿no? Una amonestación que no inventó Arnaldo ni Bernie.
Este no inventó hombre. Patriarca y profeta, a la ley y al testimonio. Entonces la cita es claro, hermanos. Claro. Entonces, al leer todo esto, o sea que a la ley y al testimonio, entonces ahí dice, ¿verdad? No podemos estar registrados como iglesia con el Estado. Al hacer eso, elegimos al Estado por encima de Dios. Entonces la pregunta es, ¿podemos estar registrados? No. Pero no seremos reconocidos en el mundo, hermano. Sí. Pero seremos reconocidos por Dios. Amén. Y eso es lo que pasó en 1955-57. Porque a la iglesia adventista se le llamó sexta. Entonces, para ser parte del cristianismo, ¿verdad? Tenía que negar su fe. Exacto. Y ahora nosotros, ¿verdad? Por la gracia y la justicia de Cristo, ahora somos libres en Cristo Jesús para depender y adorar verdaderamente a Dios. Amén. Entonces, no podemos estar registrados como iglesia con el Estado. También dice, no podemos tener fundación reconocido por el Estado para recibir beneficios y donaciones. Entonces, hermano, para que el pueblo de Dios reciba donaciones y beneficios, bueno, sería totalmente por la fe, que Dios utilice el corazón de algún donador sincero. Sí, Dios ya tiene, Sí, hermano. No hace falta que yo ponga en Facebook mi número y envíeme aquí mi cuenta. No hace falta, hermano. Dios ya tiene. Dios usará a hombres para que su obra avance. Nosotros tenemos el ejemplo, Sí. hermano, cuando nació el Salvador del mundo, Dios vio que en Israel ya no había temor. Ellos amaban ya a los romanos. Por eso estaban llenos sus templos de símbolos de Roma, como hoy en la iglesia, ¿verdad? ¿Y a quién entonces el Señor, el corazón de quién movió para que a su hijo, ¿verdad? A María y a José no le falte recursos? A tres reyes. A los reyes. ¿Y qué le llevaron ellos? Donaciones. Le llevaron donaciones para que ellos puedan subsistir. Entonces hoy en día, hermano, el Señor también va a enviar para que los libros puedan seguir produciendo, estos temas puedan seguir produciendo, ¿verdad? El Señor va a enviar recursos para que los libros lleguen gratuitamente a las personas. Así como el hermano ofreció recién el libro que nosotros estamos estudiando, le va a llegar a la gente. Hasta hoy nosotros no hemos solicitado ayuda a ningún hombre, pero el Señor ha hecho grandes cosas. Aquellos que trajeron sus donaciones no fue porque se le pidió. Exacto. Nunca pedimos. No fue porque se le pidió. Dios dirigió. Entonces no estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es nuestro capitán y en Él confiamos. Y Él llevará adelante su obra. Y por eso tampoco vamos a registrarnos como iglesia en un estado. Para Como- ser reconocido para y ser tener reconocido. beneficio. O No. fundación. No Ni puede. fundación, absolutamente nada de eso, ¿verdad? Porque mirando la historia nosotros vemos cómo el Señor ha levantado a su pueblo, dependiendo de Él. Y Dios hizo todo, hermano. Dios hizo todo. Dios está llevando adelante a su pueblo. Y a este pueblo Dios lo va a llevar también adelante. Y nosotros con el hermano Arnaldo hemos visto, hermano, grandes cosas ya lo que el Señor ha hecho. Porque nosotros decimos, bueno, Señor, esta es tu iglesia, nos llamaste, así es que hagamos lo que a ti te agrada. El resto te encargas. Y eso vemos como el Señor está haciendo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros nos ponemos tristes cuando vemos a las personas que estudian con nosotros, ¿verdad? Pero después siguen sus propias decisiones. Y muchos, en vez de investigar más, nos cuestionan y después se van y se bautizan otra vez con los que están asociados con el Estado. Un día el Señor le va a preguntar seguramente en qué fuiste bautizado, ¿verdad? Sí, ¿y por qué salió de Sí. la corporación entonces para ir a otra corporación? A otra corporación. Pero eso, en el tema de la tarde vamos a
abarcarnos más en eso. Entonces dice, no podemos pedir ayuda al Estado. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, clama al Estado. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos y hermanas. Y pidamos a Él, clamemos a Él y Él llevará adelante su obra. En Patriarca y Profeta dice, los tiempos de la mayor prosperidad de Israel. ¿Cuándo fueron? Fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey. Entonces nosotros, ¿cuándo vamos a tener mayor prosperidad? Cuando Jehová es nuestro rey. O dependiendo del estado o estando registrado. No. Dice, los tiempos de la mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey. Y ahora sí también nosotros debemos reconocer a Dios solamente, a Dios como nuestro rey. Cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecido como superiores a lo de todas las otras naciones. Amén. Es un privilegio, porque muchos piensan al no estar registrado, no va a tener beneficio, no va a tener bendición, pero ahí dice mayor privilegio, honor, dice, al depender totalmente de Dios. O sea que no hay que no preocuparnos. ¿No? Dependamos de Dios. Él se encarga de llevar su obra adelante. Y tales serán los días de mayor prosperidad de cualquier persona. Las leyes de Dios, tal como están, sin ninguna recreación, sin agregar o disminuir, son superiores a todas otras leyes. Su gobierno administrado por él mismo a través de la operación de su propio espíritu eterno en cada corazón individual es superior a cualquier otro gobierno. Pero, ¿cómo sabrá esto la gente que no conoce a Dios mientras su propio pueblo no lo tenga así? ¿Cómo es que las naciones pueden saber esto cuando su propia iglesia profesan no reconocerlo ni tenerlo? Qué buena pregunta, Es hermano. una pregunta. Sí. ¿Qué, hermano? Porque fíjate, dice, la gente se pregunta y quiere ver eso, ¿verdad? Por eso es que muchos, de muchos lugares ya aquí en Paraguay, quieren saber, porque ven allí al hermano, ¿verdad?, mostrando sus producciones. Y bueno, nosotros vivimos de esto. El Señor bendice la tierra, comemos de esto, vivimos de esto. Incluso viajan, ¿verdad?, para predicar estos mensajes de lejos, ¿verdad?, sin pedir ayuda al Estado. Entonces, la gente, ¿cómo va a conocer, verdad, a Dios si es que nosotros dependemos Del Estado. del Estado? ¿Dónde? O sea que no podemos decir Sí. que nosotros dependemos de Dios, Sí. pero pedimos ayuda al Estado. Ajá. Entonces no. Y otra de las cosas, hermano, yo veo fundamental, cuando dependemos de Dios, también como médico. Él sana nuestras dolencias. Sí. Él nos ayuda a mejorar nuestra salud porque nos ha dejado todo establecido cómo cuidar nuestro cuerpo. Remedio sencillo y simple, hermano. Otras cosas más, hermano, yo veo cuando salgo, ¿verdad?, para llevar estos mensajes, la ignorancia que hay en la gente estudiosa de la palabra de Dios al no conocer su propio cuerpo. Nosotros, ¿verdad?, no fuimos a universidades para estudiar medicina y saber cómo funciona el corazón, pero tenemos todos los libros que nos ayudan, porque nuestro Creador nos hizo a nosotros. Él hizo nuestro cerebro, nuestras manos, las venas, el corazón, cada organismo vital, y cómo cuidar de ella para que funcione esa maquinaria. Entonces, muchos no saben, por ejemplo, qué tienen que hacer para que su sangre sea líquido y que recorra el cuerpo, porque la sangre es lo que da fuerza, da vigor al cuerpo, ¿verdad? Y si la sangre está sucia, produce muchas enfermedades. Pero muchos no entienden eso. O sea que vale la pena volver a Dios con todo nuestro corazón, reconocer
que con el Estado nuestro amor es compartido y Dios no va a aceptar eso. Porque Dios es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él espera que nosotros le demos a Él todos, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya vamos a ser fanáticos, que ya no vamos a ir al hospital ni nada por el estilo, ¿verdad? Si alguno se cae y se rompe, claro, que hay que asistirlo, ¿verdad? Pero depender de Dios, el Señor nos va a guardar luego de todos, hermanos. Es interesante cuando Israel, cuando Dios llevó a Israel, ¿verdad?, de Egipto al desierto, está escrito que las serpientes estaban dominadas por los ángeles leales y nunca salieron para morderle a ningún israelita, hasta que ellos fueron desobedientes, forzaron a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, ahora suelto a la serpiente. Y hicieron estrago. 14,000 israelitas murieron por las mordeduras de las serpientes. Entonces hoy en día, si su pueblo es fiel, ¿verdad? Como dice, la gente quiere saber eso, porque hay muchos enfermos hoy. Sí. Pero si supiera que hay un Dios que lo sana y que ya nosotros lo comprobamos, entonces va a querer también acudirle a Él, va a querer también que Él sea solamente su Dios y su Rey, lo va a amar, porque cuando estamos enfermos es triste la situación, ¿verdad? Por eso imagínate aquel domingo, ¿verdad? El último que Cristo iba a estar en esta tierra como hombre, ¿verdad? Los que extendieron las palmas, ¿verdad? Los que trajeron las hojas para rendirle homenaje a su Rey, ¿quiénes fueron? Los que fueron sanados por Él, los que eran cojos, los que eran ciegos, los que eran sordos, los que eran paralíticos, los que eran leprosos. Todos ellos le dieron honra y gloria, hermanos. Y ojalá que nosotros, y muchos enfermos hoy en día darán honra y gloria a Dios cuando sepa que hay un pueblo que depende solo de Dios, que lo ama y por amor a Él guarda sus mandamientos. Amén. Sí. En lugar de mantener firmes las leyes y el gobierno de Dios como superiores a los de todos los estados y naciones, los profesos hijos de Dios consideran que deberían entrar en la política y crear estatutos para modificar las leyes y así manipular a los gobiernos de los estados y naciones del mundo, en lugar de magnificar las leyes y el gobierno de Dios ante todo el mundo como superior a las leyes y gobiernos de todas las naciones, y mostrando una lealtad inquebrantable ante ellas. La gente que las profesa iglesias, de las profesas iglesias de Dios, buscan mezclar ciudadanía celestial con ciudadanía terrenal, y para derribar desde las alturas las leyes y el gobierno de Dios, mezclándolos con las leyes y el gobierno de todas las naciones en una unión de religión indecorosa e impía con el Estado. Y ahí vemos el resultado de unión de iglesia y el Estado en la iglesia adventista, ¿verdad? Al dejar la ley de la salud. ¿Qué consecuencia, verdad? Vemos. Porque el pueblo adventista del séptimo día tenía que exaltar cuando vino la pandemia, ¿verdad? Pro salud. Pero al apartar de la ley de Dios, vemos al unir, ¿verdad? Al estar registrado, dejaron todo, hermano. Y vemos la apostasía en que está la iglesia adventista corporativa. Club conquistadores. Porque se apartaron de Dios, dejaron su ley. Ellos dicen, tiene el nombre, pero ya no es el pueblo de Dios. Porque ellos se apartaron, así como el pueblo de Israel se apartó de Dios, ya no es su pueblo. El último diapositiva, entonces, hermano Arnaldo. Sí, para terminar. Y así el pueblo de las profesas iglesias de Dios, de las sociedades y ligas de jóvenes
que practican el cristianismo en todos los elementos combinados de las iglesias de la tierra, están siguiendo directamente el camino de la iglesia del antiguo Israel. No habitarán solos, serán contados entre las naciones, serán como todas las naciones. Ellos se unirán al Estado, formarán una unión de religión y Estado, y rechazarán a Dios, para que Él no reine sobre ellos. Al estar registrado, hermano, al apartarse del Dios vivo y poner su propia idea, al apartarse de la Biblia y de espíritu de profecía. Entonces, hermano, ¿algún comentario más así para ir terminando? No sé si tener algún comentario más, hermano Berli. Sí, ya, bien claro, hermano, ya, con eso ya. Entonces, para finalizar la primera parte, quiero leer lo que dice Efesios 2.10 y también 1 de Pedro 3.18. Allí dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. 1 de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el pionero dice entonces, siendo entonces el gran propósito del cristianismo en restaurar al hombre a su condición original y relación con Dios, también su propósito es traerlo a la condición en que pueda amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, y a su semejante como a él mismo. Esto es también para restaurar al hombre a la obediencia de estos dos primeros mandamientos, y también para que tenga una religión perfecta y suprema. Amén. Tremendo, hermano. Así que yo pienso que vamos a volver a cantar el himnos 13 para reforzar, ¿verdad?, que Él es nuestro soberano Dios. Y estoy seguro que Dios, hermano, desea que su pueblo le ame con todo su corazón. Que tengas en mente estos dos principios, porque si tenemos en mente estos dos principios, vamos a reconocerle a Él y solamente a Él como nuestro soberano Dios. Para terminar entonces, vamos a entonar ese himno y después el hermano Arnaldo nos va a despedir con la oración. Amén. Eternamente durará.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este sábado maravilloso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar en tu compañía, Señor, estudiando tu palabra y cantando himno a tu loor, Señor, para honra y gloria a ti, porque tú eres nuestro Rey soberano, a quien adoramos. Gracias, Señor, te damos. Y gracias, Señor, por este estudio, que cada uno quedemos con un escrito está. A la ley, al testimonio, no lo que dice el hombre, sino que quedemos con un escrito está. Y que el Espíritu Santo dirija todo a lo que vieron este estudio. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a toda verdad. Y hagamos la voluntad de nuestro Rey, que es poderoso y que está guiando a su pueblo a la Canaán celestial, porque hay una patria mejor, la cual es la celestial. Busquemos, hermanos y hermanas, al Dios verdadero y depender totalmente de Él, porque Dios está llamando en este último tiempo a un pueblo para que dependa totalmente de Él, no del Estado. Por eso, Señor, ayúdanos, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Somos indignos, no merecemos nada, Señor. Pero tú enviaste a tu único Hijo que derramó su sangre por nosotros, porque tanto tú nos amas, Señor. Tú nos has dado instrucciones por medio de tu palabra, por medio de los profetas. Más en este último tiempo tú nos has dado espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos en tu palabra, Señor. Como dice, Señor, en tu palabra, en Salmo 119, 130, haz entender a lo simple y a lo sencillo, porque tu palabra es lámpara que alumbra en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, porque reconocemos que separado de ti nada podremos hacer, Señor. Por eso, Señor, bendice a cada uno que están presentes y que estará viendo este estudio, Señor. Más ponemos todos en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bendiciones a cada uno. Bendiciones.